Buenas tardes. Vamos a comenzar con una alabanza muy bonita, una alabanza de acción de gracias al Señor, del repertorio del querido hermano Estanislao Marino. Esta alabanza se titula Gracias Cristo y dice así. Gracias Cristo, gracias Cristo, gracias Cristo, gracias Cristo. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias Cristo, gracias Cristo. Santo Espíritu, Santo Espíritu, Santo Espíritu, Santo Espíritu, llena nuestros corazones, Santo Espíritu. Gracias Cristo, gracias Cristo. Bendito el Señor. Es una tarde hermosa, es un día precioso, porque este es el día que hizo el Señor. Y la palabra nos dice que podemos y debemos gozarnos y alegrarnos en tal día. Si lo hizo Él, ¿qué problema puede haber? Y si llegara problema, ¿cómo no habría de resolverse? Siendo que la solución es Dios. Claro, tiene el hombre que estar consciente de esto y sinceramente deseando que Dios sea quien tome el lugar de la solución. Que el hombre esté dispuesto a no seguir buscando de aquí para allá y moviéndose, porque Dios es la solución a nuestro problema. Simplemente que existe una complejidad tremenda en esto, porque el hombre persistentemente desea poder hacer él y solucionar él, y se esfuerza por no darle a Dios el lugar que Dios le dice que le pertenece, para no tener, parece que deberle nada a Dios o no verse comprometido. Simplemente al ser creación de Él ya estás comprometido. No estás aquí de fly, ni de casualidad, ni de carambola. Estás aquí con un propósito, ya sea en contra de Dios o a favor de Dios. Dios quiere que reconozcas que tu vida fuera de Él, alejado de Él, no te lleva sino a problemas. Y quisiera que pasaras a formar parte de la solución que Él planeó, llevó a cabo, y fue todo un éxito en la cruz del Señor Jesús, en el sacrificio que Él hizo al derramar su sangre por nosotros, por toda la raza, porque toda la raza, como he enseñado en otros estudios, en otros programas de estos, toda la raza falló y está en deuda con Dios. Este estudio que estamos haciendo ahorita está bajo el encabezamiento de Respuestas Bíblicas. En este sería el número 7. Y el título es simple para el entendido. El título es Privilegios y deberes del hombre de Dios
y condiciones que Dios impone a este hombre. Porque, dicho sea de paso, si algo, como en otras veces veo que otras oportunidades he dicho, si algo sobra, o no sobra, sino que algo, si hay algo en abundancia en la Biblia, son condiciones puestas por Dios al hombre que decide seguirle, que decide decir, yo creo en ti, quiero ser tu siervo y quiero que seas mi Padre y mi Dios. A ese hombre Dios le pone las condiciones necesarias para cumplir con los requisitos establecidos. Hay condiciones, honestamente, vamos a bailar ahora. Hay condiciones en la Biblia que para el hombre de Dios, no para el pecador perdido, no, ese también tiene su condición. Pero la condición del hombre perdido en realidad es una sola. ¿Quieres dejar de estar perdido? Tienes que venir a Cristo, aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador, lo cual implica todo eso que estás oyendo. Aceptarlo y hacer a Cristo Señor tuyo y Salvador tuyo. Ahora ahí analiza tú a ver qué tú crees que pueda querer decir. Eso de que es Cristo, tú lo aceptas como tu Señor, Señor de tu vida, de tu voluntad, de tus decisiones. Tú lo aceptas como Señor, lo aceptas, Él se ofrece, tú lo aceptas, Él no se te impone, vamos a aclarar eso ya desde ahora, Él no se te impone, Él se te ofrece como Salvador, como la solución. Es la única solución que hay para el ser humano. Es la única solución para poder estar con confianza, seguro de que estamos bien parados delante de Dios. La única solución es Cristo. Y hay que hacerlo tu Señor, tienes que hacerlo tu Señor, tenemos que hacerlo nuestro Señor. O sea que si yo soy el Señor de mi vida, ya no va a ser más lo que dice Junior. Si yo acepto a Cristo en mi corazón como Señor y Salvador, ya ahora no es más lo que digo yo, no es lo que dice Junior, es lo que dice Cristo el Señor. ¿Cómo quiere Cristo que yo viva mi vida? Salvador, pues todos necesitamos salvación. Este título, ya les dije, este programa ya les dije su título. Vamos a comenzar. Como le dije, hay abundancia y lo que sobra, y lo que hay en abundancia en la Biblia son condiciones y privilegios y deberes. Están establecidos por toda la Biblia para el hombre de Dios. Pero voy a utilizar 4 escrituras. Tal vez a lo mejor voy a otras. Pero 4 escrituras para que quede establecido. 2 del Viejo Testamento y 2 del Nuevo. La palabra nos enseña en 2 Corintios capítulo 13, verso 1. El apóstol Pablo hablando allí, después que menciona algunas cosas, creo que hay algo que menciona del primer día de la semana para adorar, no sé qué, pero al final del versículo, él dice, por el testimonio de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. En este caso yo escojo 4 testigos para determinar este asunto, para apoyarlo o decidirlo. 2 están en el Viejo Testamento y 2 en el Nuevo. Y comenzamos. Vamos a leer primero Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo... A ver. Segunda de Crónicas, capítulo 7. Es un versículo muy famoso. Es un versículo muy famoso. Segunda de Crónicas, capítulo 7 y verso 14. Aquí está marcado en esta Biblia. Recuerden que vamos a estar mirando los privilegios, los deberes y las condiciones. O sea, los privilegios y los deberes que Dios le impone, tiene el hombre de Dios y las condiciones que Dios impone. Por tanto, dice así la palabra. Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Esto forma parte de lo que era la oración del rey Salomón en el momento que está dedicándose el templo, el día que está dedicándose el templo acabado de hacer nuevo, aquel templo majestuoso que construyó Salomón. Y está Dios hablando, Dios contestando la oración de Salomón. Y dice así, el Señor habla, y lo primero que dice en este versículo corto relativamente, dice, si se humillare mi pueblo. Ok, ya esto se puede ver claramente desde el principio
la condición establecida y también el deber del cristiano, del hombre de Dios. Si se humillare, es un deber del hombre de Dios andar humillado delante de la majestad y la gloria del Dios del cielo, creador del universo. Entonces, la segunda parte de este pedacito dice, si se humillare mi pueblo, fíjese que el Señor menciona a los que Él quiere que se humillen y dice que han de humillarse y deben humillarse, los menciona como su pueblo. Esto nos tiene que dar a entender una cosa. Cuando vayamos ya y continuemos por el resto del versículo, nos vamos a dar cuenta que aunque es su pueblo, hay condiciones establecidas que si no se toman en cuenta, si no se llenan los requisitos que Dios demanda, pues siendo pueblo y todo, puede estar seguro su pueblo de que no va a contar con las cosas que desea, ni por las que esté orando, por las que esté pidiendo, porque hay que reunir ciertas condiciones que Dios no ve en el pueblo. Y si no se reúnen y Dios decide hacer lo que Él dice que hace a estas personas que no hacen lo que Él está diciendo, lo que Él está recomendando, pues entonces quiere decir que honestamente el pueblo no va a recibir de Dios. Dios no se va a dar por desentendido. Quiere decir que este pueblo va a estar sin Dios. Es un pueblo que está sin Dios. Estar sin Dios siempre equivale a estar muerto espiritualmente. Porque si Dios es la vida y tú no estás con Dios o Dios no está contigo, si Dios es la vida y tú estás separado de Dios, pues tú sabrás cómo estás. Yo te lo puedo decir también, estás muerto. Espiritualmente puedes estar vivo y coleando vivo físicamente, pero espiritualmente tú estás separado de Dios o Dios separado de ti, estás muerto. No cuentes en ese punto, en esa posición tuya. No cuentes con Dios para nada. Dios no tiene ningún tipo de obligación contigo. Lo más que puede acercarse a ti es la misericordia de Él, tratando de hacerte conciencia y hacerte entrar en razón para que recapacites y regreses y vengas a su presencia. Arrepentido honestamente porque, como Él le dice a Samuel en el libro, en la unción de David como rey, en casa de David, Dios se lo dijo a Samuel. Samuel miró al primogénito, al hermano mayor de David, cuando Dios lo mandó a ungir a uno de los hijos de Isaí. Y Samuel, cuando vio al hijo mayor, al primogénito, dijo, pues, delante de Jehová estás ungido. Porque el hombre era alto y fornido y tenía una pinta de soldado y de qué sé yo. Y Dios le dijo, oye, olvídate de eso, Silvestre, que este no es. Porque yo no miro las apariencias externas, yo miro el corazón. ¿Ok? Así que conmigo tiene que tener corazón recto. ¿Por qué digo esto? Volví otra vez por la historia de David. Porque para tú llegar a donde está Dios y que Dios te atienda, ¿ok?, y te preste su atención por completo, tiene que ver tu corazón. Tiene que ver que en tu corazón lo que hay es deseos de hacer la voluntad de Dios. Hay dolor por el pecado cometido y hay ganas de reanudar la marcha o de comenzarla. Guardado y guiado por el Espíritu en el nombre de Jesús. Para estos tiempos, aquí estamos hablando de otros tiempos, pero de todas maneras, la gracia de Dios ha estado siempre presente tanto en el Viejo como en el Nuevo Testamento. Eso de que el Viejo Testamento era las obras y que no se es cuento, también la gracia de Dios ha estado en el Viejo Testamento. Siempre ha sido gracia de Dios. Entonces dice aquí, si se humillare mi pueblo, ya humillarse es el primer deber que tiene que ver el hombre de Dios aquí en esta escritura, que Dios exige de él. Esto es una condición y un deber del cristiano. Condición de Dios, deber del cristiano o del hombre de Dios. Si se humillare mi pueblo, dice que es pueblo de él y no está humillado delante de la presencia del Señor. Si uno fuera pueblo, si fuera un pueblo perdido, pero la culpa es mayor todavía. Si siendo pueblo de Dios, no te humillas delante de Él, sabiendo que es Dios, conociendo, porque eres pueblo de Él, lo conoces. Si no te humillas, el problema es mayor. Entonces Dios dice aquí, si se humillare en mi pueblo, y esta es la primera condición y el primer deber mencionado en esta escritura, sobre el cual mi nombre es invocado. Fíjese que hay quien invoca a Dios. Salomón muy posiblemente se esté refiriendo, el Señor posiblemente está haciendo referencia a Salomón y esta oración que está haciendo en este momento.
en la dedicación, el día de la dedicación del templo. Y entonces dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Salomón está invocando el nombre de Dios en ese momento. Posiblemente sea así, como yo digo, de que se trata, de que Dios está refiriéndose. Esta invocación que menciona es la de Salomón. O sea, Salomón está invocando el nombre de Dios sobre este pueblo. Entonces dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Ahora oigan la segunda condición. Y oraren. Siendo pueblo de Dios, no están orando. ¿Ok? No están orando. Y oraren. Tercera condición y tercer deber. Porque orar también es un deber del cristiano. Ahora viene la tercera condición y el tercer deber. Después de orar dice que deben buscar su rostro. Si buscaren mi rostro, esa es la tercera condición y tercer deber. Cuarto, y se convirtieren de sus malos caminos, o sea que andan en malos caminos, andan en pecado. Si Dios dice que son malos los caminos, están en pecado. Y si están en pecado, están apartados de Dios. El pecado aparta de Dios al hombre. ¿Okay? Y el pecado trae, según Santiago capítulo 1, versos 12 al 15, el pecado cuando es engendrado, cuando es concebido o llevado a cabo, consumado, dice Santiago allí, da a luz la muerte. O sea que un pecado ya consumado es muerte. Si tú pecas, mueres espiritualmente. Tanto si pecas una vez como si pecas 40. Aquí esto de que un pecado o Dios lo va a tomar en cuenta y el otro no, eso es cuento. Cuando peques, busca la forma de que te duela y que te dé vergüenza y que corras. Busca la manera de correr rápido a la presencia del Señor para buscar misericordia y hallar gracia. No te quedes entretenido con tu pecado, porque si te quedas entretenido con tu pecado, estás en problema. El problema mayor es estar muerto, porque es pecado. Si lo has mantenido, lo has agarrado y no lo has confesado y te has apartado de él, pues el pecado está haciendo separación entre tú y tu Dios. Por tanto, has de ser sincero y venir a Dios. Tienes que dejar los malos caminos. Dice aquí el Señor que este pueblo, entre todas las condiciones que le menciona y todos los deberes, dice que ha de humillarse, ha de orar, ha de buscar su rostro y ha de convertirse de sus malos caminos. Y entonces aquí viene una palabra, aquí sigue una palabra ahora, que es la clave del versículo. La clave para que se entienda que las condiciones de Dios hay que cumplirlas. Y que están en la Biblia, son reales y hay que cumplirlas. Porque mire lo que dice el Señor ahora. Después que dice, y se convirtieren de sus malos caminos. Entonces, esa palabra, entonces implica que hasta que todo esto, Dios que mira el corazón, hasta que todo esto Él lo vea cumplido delante de Él honestamente, cuando Él mira el corazón del hombre, solo entonces, después que Él vea y se convenza de que el hombre está cumpliendo con todo lo que Él demandó arriba, entonces, dice aquí, yo oiré desde los cielos. Quiere decir que mientras el hombre se mantenga en la otra condición de pecado, Dios está sordo para ese hombre. Porque dice, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré su pecado. O sea que está sordo para ese hombre y por tanto, como no oye la oración de él, no perdona pecado ninguno. Porque primero yo creo que el hombre que no está arrepentido no pide perdón por su pecado o para su pecado. Por tanto, dice él que hasta que el hombre cumpla con estas 3 o 4 condiciones, humillarse delante de él, orar, buscar su rostro y arrepentirse de sus malos caminos. Tiene el hombre que estar arrepentido, Dios mirarlo. Ya dijimos, ya y hablamos de que Dios busca y mira el corazón. No, olvídate de eso. Dios mira el corazón. Dice que entonces, cuando el hombre haga todo esto y cumpla con estas 4 condiciones y deberes que tiene como hombre de Dios y como pueblo de Dios, entonces, dice el Señor, yo oiré desde los cielos. Vuelvo y repito, está sordo hasta ese momento. Yo oiré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Todo está en futuro. ¿Hasta cuándo? A ver, dime, ¿cuándo? ¿Ya te arrepentiste? Dale, ya para ti. Aquí estoy oyéndote. Estoy perdonando tu pecado y estoy sanando tu tierra. Pero mientras tanto que esto no sucede, que el hombre no cumple con las condiciones, todo está en futuro. Entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado
y sanaré su tierra. Todo futuro. Aquí hemos visto 4 condiciones y 4 deberes. ¿Ok? Y Dios explica que Él va a hacer las cosas. Va a interceder y a influenciar a favor del hombre. Va a actuar a favor del hombre en cuanto el hombre cumpla con las condiciones. Espero que este versículo haya quedado claro. Vamos a ir a dar una vuelta ahora por la otra escritura que dije del Viejo Testamento. Esto no hay forma de que se le pueda escapar a uno el mensaje de este versículo. El que lo quiera pasar por alto y no lo quiera aceptar y entender, pues entonces eso es ya que eres tú, no lo quieres aceptar, no lo quieres entender, pero no es que no está ahí, no es que no se te está diciendo, se te está diciendo. Y aquí me está usando a mí el Señor como instrumento, en el nombre de Jesús, para dejarte saber claramente que las cosas no son como te han enseñado por ahí, de que tú salvo y una vez que eres salvo, no hay quien te quite de ahí, fuiste sellado, fuiste comprado. Es decir, todas esas cosas son ciertas. Tú fuiste sellado y fuiste comprado. Para ti no se te fue quitado tu libre albedrío y tu decisión de hacer lo que a ti te dé la gana, incluido que te alejes de nuevo y te vuelvas a ir si no quieres seguir siendo cristiano, si quieres perderte y no te cuadra, como se dice vulgarmente, seguir continuar siendo cristiano. Puedes separarte, porque la Biblia está llena de ejemplos de hombres que entendieron esto, como el apóstol Pablo, y de otros que lo experimentaron, como Demas. ¿Ok? Así es que vamos a la escritura que está, esta vez, en el libro del profeta Ezequiel. Vamos a Ezequiel capítulo 18. ¿Ok? Ezequiel capítulo 18, versos del 21 al 32. ¿Ok? Esta escritura también está tremenda porque esto hay muchas condiciones y la palabra de Dios es clara, aquí clara, cristalina. Oigan esto. Capítulo 18 del libro de Ezequiel, versículos del 21 al 32. Oiga esto. 21 dice, mas el impío. ¿Quién es el hombre impío? El hombre impío es aquel que no está haciendo la voluntad de Dios, que anda en desobediencia, que actúa y vive impíamente. Impío es que no tiene piedad, es duro de corazón, anda haciendo cosas indebidas, impiedades. Es un impío. Así lo cataloga y lo clasifica el Señor. Dice, mas el impío, dice el Señor, si se apartare de todos sus pecados que hizo. Aquí está la primera condición. El impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Fíjese, dice el Señor, que si el hombre impío y pecador se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia. ¿Qué cosa es el derecho y la justicia? El de Dios, lo que Dios dice, lo que Dios establece, lo que Dios dice y califica como bueno. Dice entonces que si el impío, dejando de hacer impiedad, si se aparta de los pecados que estaba cometiendo y comienza a hacer caso de todos los estatutos de Dios y a hacer según el derecho y la justicia, dice el Señor que de cierto vivirá, no morirá. No morirá. ¿Okay? Andará vivo delante del Señor. ¿Por qué? Porque anda en comunión con el Señor, porque está haciendo lo que el Señor dice, está siguiendo las instrucciones del Señor. Dice el verso 22, todas las transgresiones que cometió, ¿quién? Este impío. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. Ok, fíjese, el hombre era pecador y malo hasta ese momento. Pero cuando comenzó, que recapacitó y reconoció su error y cambió de rumbo y comenzó a caminar en la justicia de Dios, aplicando la justicia y la palabra de Dios a su vida,
dice que ninguna, dice el Señor en el verso 22, que ninguna de las transgresiones que cometió le serán recordadas. En su justicia que hizo, vivirá. O sea que lo que hace que el hombre obtenga vida y ande en vida y vivo delante de Dios es caminar haciendo y aplicando a su vida la justicia del Señor. Ahora en 23 es una pregunta del Señor que dice, ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor, no vivirá si se apartare de sus caminos. Fíjese bien, estamos en Ezequiel 18, versículo 23, mejor dicho. Ezequiel 18, 23. ¿Quiero yo la muerte del impío? Pregunta el Señor. Dice Jehová el Señor, no vivirá si se apartare de sus caminos. O sea, si el impío deja de caminar en sus propias ideas y en sus propias razones y en su propia vida y haciendo sus propios deseos, llevando a cabo y cumpliendo sus propios deseos, si el impío reconoce que eso no le da resultado y quiere vivir, la vida está en Cristo, la vida está en Dios. Entonces, si él reconoce que Dios es el que da la vida, si él reconoce eso, que Dios es el que da la vida, y quiere vivir, va a tener que apartarse de sus caminos, como dice el verso 23, para obtener la vida, para andar en vida delante del Señor. Ahora mire el 24. El 24 cambia por completo. El versículo 24 cambia. Ahora en vez de hablar del impío, va a hablar del justo. El que supuestamente anda caminando en la verdad, en la palabra de Dios, en santidad, en honor, teniendo y manteniendo en alto los conceptos y los estándares del Señor. Dice 24. Dice el Señor, mas si el justo, ¿okay? No el impío, el justo, mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, pregunta el Señor, ¿vivirá él? Y dice, y continúa diciendo, ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. ¿Ok? Dice que el justo puede estar caminando en rectitud todo el tiempo. A fin de cuentas no se le tiene que tener en una posición especial, porque a fin de cuentas estás haciendo lo que es tu deber. Tu deber es caminar como Dios dice. Así que no estás haciendo nada extraordinario para que se te tenga que tener en cuenta, no, porque el mes pasado él hizo esto, vamos a perdonársela. No, eso no es así. Estuviste haciendo justicia y pecaste. No, tienes que arrepentirte, que reconocer tu error y comenzar otra vez a caminar en la justicia. ¿Ok? No, que no te puedes estar apoyando en lo que habías estado haciendo hasta ese momento. Lo estuviste haciendo, estuvo muy bien, todo estuvo muy bien, pero fallaste, te apartaste, decidiste alejarte de ahí y seguir al pecado y seguir a la tentación. Te dejaste involucrar te dejaste llevar por la tentación, cediste, que eso también está explicado, como dije ahorita, en la carta de Santiago, capítulo 1, versos del 12 al 15. Ahí está explicado todo el proceso que se lleva a cabo desde que el hombre es tentado hasta que cae. Okay. Desde el principio, en el verso 12, se dice que el hombre no tiene por qué caer, que es bienaventurado el varón que soporta la tentación. Pero si ya el hombre es tentado y se va, comienza el proceso porque le gustó la tentación, dice que termina en ¿qué? Al final del verso 15 en Santiago 1 dice que termina en muerte, en la muerte del hombre, cuando dejó que la tentación, que la concupiscencia le sedujera y lo arrastrara hasta cometer su pecado, lo cual lo separa de Dios, que es vida. O sea que él, separado de Dios, está muerto. Eso es una matemática que no falla. Si Dios es la vida y tú estás separado de Dios por causa de que no quieres dejar ni abandonar tu pecado, estás muerto espiritualmente. Estás muerto. Déjate de cuento. Estás muerto. Déjate de cuento de que la sangre me cubrió, que si los pecados futuros, eso es cuento. Eso es cuento. El pecado futuro no te lo perdonan ni te lo justifican hasta que tú no lo cometes. Y cuando tú lo cometes, ya se convirtió en pecado presente y hay que lidiar con él. ¿Okay? Y si no lidias con él como debes, pues no serás perdonado, porque aquí lo está diciendo. Tienes que venir a Dios realmente arrepentido.
y dolido de tu pecado y del error que cometiste, pidiendo misericordia y reivindicación y restauración. Y si eres sincero, te es dada las veces, como he dicho en otros lados y en otros momentos, las veces que sea necesario. No tienes que estar preocupado porque, ay, he pecado 40 veces hoy. Mientras a ti te duela y te sientas mal y estés luchando porque no ves cómo darle la solución, busca la solución, que la solución está en Dios. Y Dios verá que en el momento oportuno, Él te da la liberación para que puedas ver cómo por fin eres capaz de caminar en la libertad de los hijos de Dios. Y ya tienes dominio sobre estas tentaciones, si puedes decirle que no, y pelear la buena batalla de la fe, que a fin de cuentas también es deber del cristiano. Pelear la buena batalla de la fe es echar mano de la palabra de Dios, que es nuestra espada, la espada del Espíritu, que es nuestra espada como soldado de Cristo que somos, y pelear. Has de agarrar esta espada y aprender y practicar con ella para que sepas cómo debes usarla a la hora que llegue la tentación y que el enemigo venga contra ti, contra todos sus ejércitos, con todo su ejército, que él sí no tiene escrúpulos de ningún tipo, él no cree en ti, ni en nada, ni en nadie. Él viene a acabar contigo y a hacerte papilla, para que sepas. Sea quien sea, eso que de la sangre me cubre, si la sangre me cubre, pero cuando yo, tentado, me sienta tentado a dejar y deje el camino y me quede y me agrade y me complazca con la tentación y con el pecado, ya ahí se acabó todo. Aquí lo acaba de decir el Señor en este capítulo, en este versículo del capítulo 18 de Ezequiel y versículo 24. Dice que ninguna de las justicias que hizo el justo a la vez que pecó le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. ¿Ok? Por ello morirá. Y si dijereis, no es recto el camino del Señor, dice el verso 25, oíd ahora, casa de Israel, no es recto mi camino, no son vuestros caminos torcidos. Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello. Por la iniquidad que hizo, morirá. Apartándose el justo. Fíjese que todo el momento esto no es que lo apartó Satanás, ni que Satanás lo empujó y se cayó, nada de eso. Se aparta el justo. Él se aparta, él decide apartarse e irse detrás del pecado. ¿Ok? Repito 26. Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello. ¿Ok? Por la iniquidad que hizo, morirá, dice el Señor. Si cometes pecado o iniquidad, mueres. Y apartándose el impío, dice el verso 27, de su impiedad que hizo, y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. ¿Okay? Esto no es que está salvándose por obras. Esto es que Dios está mirando el corazón y ve la sinceridad y la honestidad de la persona a la hora de desobedecer y de obedecer. De los dos caminos, en las dos formas, Dios está mirando el corazón. Si Dios ve que el hombre de verdad está desinteresado completamente en las cosas de él, y quiere irse tras el vacilón y tras el pecado, Dios lo ve. ¿Cómo va Dios a perdonar y a perdonar a alguien que no quiere perdón? Que lo que está haciendo es voluntariamente lanzándose por el camino ancho y espacioso que lleva a la perdición. No importa que haya sido un justo. Fíjate que está hablando aquí del justo si se apartare. Era justo y se apartó, y por eso murió. Esto no quiere decir de que nunca había estado, que si no era, que decía que era justo, pero no era justo. Aquí está hablando Dios. Y Dios está catalogándolo como impío y justo. Los está catalogando a los dos por su título. El impío porque hacía maldad y el justo porque hacía justicia. ¿Okay? Pero también dice y deja claro que el justo puede apartarse del camino, ¿okay? Y comenzar a hacer maldad. Y dice que por la maldad que hace y por el pecado y la iniquidad que comete, muere. ¿Muere cómo? Espiritualmente. Puede también morir físicamente. A lo mejor el pecado es tan grande que se va para el infierno de cabeza y no tiene más chance de arrepentirse. Pero bueno, aquí me parece que aquí mayormente la palabra hace referencia a la muerte espiritual, que no es otra cosa que separación de Dios. El pecado, vuelvo y repito, y valga la redundancia, separa al hombre de su Dios, de Dios. Dice entonces, repito 27, y apartándose el impío de su impiedad que hizo, y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Porque miró, dice el 28, miró. El hombre, dice el 28, que el impío miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido. De cierto vivirá.
no morirá, dice el Señor. Si aún dijere la casa de Israel, no es recto el camino del Señor, no son rectos mis caminos, casa de Israel. Ciertamente vuestros caminos no son rectos, le dice el Señor a su pueblo. Por tanto, yo juzgaré a cada uno según sus caminos. Esto dice el verso 30. Por tanto, yo juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice el Señor. Esto viene siendo como según sus obras, según sus caminos, según sus obras. Toda la parte de arriba habla de lo que hizo el justo y de lo que no hizo el impío. O sea que son obras, son cosas por las que el Señor está jugando. Aparte de esta escritura hay muchas más que directamente dice, yo juzgaré a cada cual según su obra. Para esto lo estoy diciendo para esos que andan por ahí diciendo que si nosotros los que predicamos este tipo de evangelio, que lo que queremos es salvarnos por obra. No. La salvación no se la puede ganar nadie. Nadie puede salvarse por sí mismo. Dios nos salva. Pero después que nos salva, hay un caminar que Él demanda. Un comportamiento. ¿Ok? Que Él demanda, porque esto no fue comprado con sangre de esa de hacer morcilla. Para que se sepa. Esto fue comprado con la sangre del Cordero, derramada inocentemente en la cruz del Calvario por mi pecado y por el pecado del resto de la humanidad. Aunque te duela y aunque te creas que tienes a Dios agarrado por la barba, no lo tienes agarrado por la barba, ¿oíste? Su misericordia te mantiene. Si me estás oyendo todavía, su misericordia es grande contigo. Si tú me estás oyendo y me estás mirando en este momento, la misericordia del Señor es grande contigo. Porque lo que yo te estoy diciendo, como dicen los mexicanos, es neta. Esa es la neta. ¿Ok? Así es que, dice el verso 30, por tanto yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, dice el Señor, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Y después dice y recomienda, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. La ruina, mira, cuando usted llega a la ruina, usted está devastado, acabado, arruinado. ¿Qué hombre que es salvo y no pierde su salvación, no importa lo que pase, va a estar arruinado y no va a estar perdido? ¿Cómo tú me vas a explicar eso? ¿Cómo tú me explicas a mí que yo estoy arruinado a causa de mi iniquidad y no estoy perdido? Explícame esa. Eso no tiene congruencia. No tiene congruencia. ¿Ok? Aquí se hace demarcación entre la falsa doctrina y la verdadera. Dice el Señor aquí en el verso 30 que Él va a juzgar a cada cual según sus caminos. Y después recomienda y dice, convertíos. No es que párate ahí que yo te voy a convertir. No, eso no es magia. Ni Dios lo hace todo y tú no haces nada, como hay otras personas por ahí que dicen que yo no tengo, que ni el día que yo acepté a Cristo como Señor y Salvador fue mi propia voluntad. No fue mi propia voluntad. No fue Dios. Yo no pude hacer nada. Yo era un robot que me estaban manejando con control remoto. ¿Qué cuento es ese? ¿Qué cuento es ese? El evangelio es predicado para que yo lo oiga y acepte o rechace. Porque la palabra es clara en 2 de Tesalonicenses dice que la fe no es de todos. O sea que hay quien le vas a advertir y le vas a decir y le vas a llorar y le vas a implorar y le vas a rogar, como dice 2 de Corintios capítulo 5, con Dios intercediendo y rogando a través de ti. Y van a decirte que no, que a ellos no les interesa eso. Hay gente que no se va a querer salvar, que le quieren irse para el infierno, que les gusta el pecado y la maldad. ¿Ok? Y al que por su gusto muere, pues la muerte le sabrá gloria. En este caso yo creo que ese dicho no se le va a dar, porque de ninguna manera la muerte esa puede saber la gloria. Echad a vosotros, dice el verso 31, todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Convertíos. ¿Qué cosa es convertíos? ¿Qué cosa es convertirte? Que tú reconozcas tu error y te apartes. ¿Ok? Te apartes del mal camino. ¿Ok? Y aceptes lo que es la voluntad del Señor y hagas las cosas como a Él le agrada. Que dejes de hacer lo malo, que dejes de hacer lo indebido. ¿Ok? Así es que en el nombre de Jesús cubrimos las dos escrituras del Viejo Testamento. Esta es respuesta bíblica número 7. Voy a detenerla aquí. Busquen la número 8
Que entonces voy a venir con las dos escrituras del Nuevo Testamento, para la gloria y la honra del Señor Jesús. Amén. Bendiciones para todos ustedes. Que el Señor tenga misericordia y que les abra el entendimiento y les haga entender su palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.